y hermana, que Dios le bendiga. Muy buenas tardes, estamos contentos de que nos acompañen una vez más a nuestra reunión online de domingo. Deseamos que en su casa pueda estar usted cómodo, pueda tener su Biblia lista. Queremos leer una lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 23. Lo vamos a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice así la palabra del Señor. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva y de que para siempre viviré donde tú vives. Así, hermanos, vamos a elevar una oración para darle gracias al Señor por un día más que nos permite reunirnos de esta manera para congregarnos y todos juntos alabar a nuestro Dios. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has sido bueno con nosotros, porque hasta aquí tú has sido, Señor, fiel para con cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos este servicio, Señor, para que sea de bendición para todos aquellos que lo van a ver, mi Dios, y que tu Espíritu Santo pueda llegar a los hogares, Padre. Que tu Espíritu Santo sea quien dirija la alabanza, sea quien dirija la enseñanza, mi Dios, y todo esto está en tus manos, Padre. Todo esto que se hace es para darte la gloria y para darte la honra. Permite que tu Espíritu Santo llegue a los hogares, Señor, y que tu palabra caiga en buena tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, queremos ahora dejarlos con nuestro grupo de alabanza ahí en su hogar. Prepárese para cantar juntos las siguientes alabanzas. Gloria a Dios. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios.
fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Grande, fuerte es nuestro Dios, y grande, fuerte es nuestro Dios, y grande, fuerte es nuestro Dios, grande, fuerte es nuestro Dios, grande, fuerte es nuestro Dios, grande, fuerte es nuestro Dios. No teman ni desmayen porque Dios está con nosotros. A pesar de toda esta pandemia que está pasando, Dios tiene algo preparado para nosotros. La iglesia no se ha cerrado, se ha creado una iglesia en cada casa. En cada lugar debe de haber un lugar de oración, un lugar donde se pueda pedir a Dios por la familia, se pueda pedir por la iglesia, se pueda pedir por el pueblo donde vivimos. Así que aquí el grupo de alabanza hace lo que más puede con la inspiración de Dios para que esta alabanza llegue a ustedes, lleguen a las personas que están en Facebook, en YouTube, con el propósito de que Dios pueda hablar sus vidas. La alabanza no se queda atrás, la alabanza sigue en nuestros corazones, sigue en nuestra mente, y lo que nosotros debemos de hacer es darle gracias a Dios, porque si Dios está haciendo que esto pase, es para que nosotros nos acerquemos más a Él en nuestros hogares, iniciando nuestros hogares para poderlo venir a decir en la iglesia. Así que mis hermanos, Dios les bendiga y cuídense mucho, los amamos. Bendiciones, hermanos, es un privilegio y es un honor estar compartiendo con ustedes estos bellos momentos de adoración, de alabanza. Para nosotros como grupo nos gozamos, así como usted, esperemos que se goce en sus casitas, recordándole algo muy importante: la iglesia no se cerró. Lo que se cerró fue el templo, y nosotros estamos seguros de que la iglesia está resplandeciendo en sus hogares, y nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando con sus amigos, que esta palabra que comparten nuestros pastores, que también están orando por ustedes, llegue hasta el fondo de sus corazones y sea de bendición para todos los que nos escuchan. Dios les bendiga, un abrazo. Hermanos, Dios les bendiga, les mando un saludo, deseando que sigan adorando a Dios en sus casas con todo su corazón. Dios les bendiga, nos vemos pronto. Tan consumidos por tu amor que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú, nadie
necesito nada, solo tú. Y bien, pues para cerrar con nuestra serie de Jesús, lo vamos a hacer reflexionando en una de las veces que nuevamente Jesús se vio inmerso en una tormenta. En esta ocasión no estaba dentro de una barca, Él estaba a la orilla del mar mientras sus discípulos navegaban mar adentro. Y en un hecho sin precedentes, Jesús camina sobre el agua y los alcanza. Este suceso lo vamos a encontrar en el Evangelio según Mateo en su capítulo 14, versículo 22 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca. Iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. El agua es un elemento del cual no siempre nos podemos fiar. El agua es un elemento incierto por muchas razones. El agua es incierta porque no siempre podemos saber si es fría, si es caliente, por el simple hecho de observarla. Por ejemplo, las aguas termales de Atotonilco son transparentes y se supone son calientes, pero sin embargo no es hasta que estás dentro de ella donde te puedes percatar realmente cuál es la temperatura del agua. Incluso uno ve el agua y piensa: está tibio, y entras y te das cuenta que está fría. No te puedes percatar de ella solamente por verla. Has de sentirla para poder tener certeza. Y la de Atotonilco nos habían prometido que estaba calientita y a la mera hora estaba bien fría. El agua es incierta, pues no podemos ver dentro de los lagos, dentro de los ríos, a simple vista la profundidad. Si bien podemos caminar sobre el agua como si fuese en un charco, bien podemos meter nuestro pie y caer hasta el fondo y no saber hasta dónde llega ese río o ese lago. El agua es incierta por las corrientes que en ocasiones puede haber dentro de los ríos, que aparentemente solo el agua fluye, pero ciertamente es muy fuerte la presión. Por ejemplo, mi esposo y yo fuimos de luna de miel a San Cristóbal de las Casas y nos tocó viajar en el Cañón del Sumidero. Es un lugar impresionante donde los cerros están sumamente altos y nosotros íbamos adentro de un y el río atraviesa esos cerros. Íbamos en una lancha, en una barca. Lancha. En medio de estos cerros enormes íbamos porque por adentro está el río. Y aparentemente el río es muy calmado y todo, pero al final del recorrido llegamos a darnos cuenta que hay una presa, y es la presa la que está deteniendo la corriente natural del río. De hecho, el guía nos decía que antes de que la presa estuviera ahí, era imposible que alguien navegara por ese río por la corriente tan fuerte que había con esas aguas. No, nosotros no podemos fiarnos del agua porque es incierta.
Y en esta historia vemos un llamado de parte de Jesús a Pedro hacia lo incierto, es decir, hacia lo inestable, hacia lo que no se puede fiar, lo que no tiene certeza, como lo es el mar, las aguas. Dice la Biblia que Jesús despidió a las personas que estuvieron presentes. Los voy a poner un poquito en contexto. Previo a este suceso de que Jesús caminó sobre el agua, había acontecido el maravilloso acto de la multiplicación de los panes y los peces. Y resulta que mucha gente se aglutinó. Entonces Jesús se puso a despedir a todas las personas. Y también le pidió a sus discípulos que se adelantaran en la barca. Cuando Jesús ya se quedó solo, se fue a orar, se iba a los lugares más altos y ahí pasaba de 2 a 3 horas orando con el Padre. De hecho, pues aproximadamente Jesús empezó a orar a las 10 de la noche y los expertos bíblicos dicen que habrá de terminar como a las 3 o 5 de la mañana, entre ese lapso de tiempo. Bueno, después de que Jesús estuvo orando, dice el relato que la barca ya se había alejado bastante, la barca donde iban sus discípulos, ya se había alejado bastante de la orilla. Y de repente vino una tormenta. Entonces Jesús decide alcanzar a sus discípulos. Los decide alcanzar seguramente porque pues ha de haber dicho, estos muchachos no van a poderla hacer nuevamente, van a tener miedo, van a pedir mi ayuda. Pero Jesús no agarró una barca, no nadó, no agarró una tabla de surfear. Lo que él hizo fue caminar sobre el agua. A ese calibre de su poder, Jesús simple y sencillamente decide caminar sobre el mar, sobre las aguas, sobre lo incierto. Fue tan impresionante para sus discípulos este suceso que creyeron que Jesús era un fantasma. Los discípulos gritaron, de hecho, dice el relato bíblico, un fantasma, un fantasma. Pero Jesús les dijo, no temas, cálmense, soy yo. Y aprovechando no temas, acuérdense que hay 365 no temas para cada día del año. Así que hoy Dios te dice, no temas. Jesús hoy en esta tormenta que estamos pasando nos dice, no temas hermano, no temas hermana, yo estoy con ustedes. Y mañana te va a volver a decir lo mismo y pasado, no temas y no temas. Bueno, continuando con el relato, Pedro que siempre fue el más extrovertido, el más aventado, el que no tiene miedo a nada, el que habla cuando no le piden su opinión, le gritó a Jesús a lo lejos cuando lo vio que estaba caminando, Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine también sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, ven. Y esa es la respuesta de Jesús en momentos como los que estamos pasando, hermano y hermana. A veces no escuchamos a Dios, no lo vemos y decimos, ¿dónde estás, Dios? Vienen tantas preguntas sin respuestas, a veces sufrimos y nos preguntamos ¿en dónde está Dios? Pero en medio de esta tormenta y ante el grito desesperado de la humanidad por saber dónde está Dios, Jesús nos dice, ven. Amén. Encuéntrame en lo incierto, encuentra mi paz en donde parece que no hay estabilidad. Encuéntrame en las aguas turbulentas e inciertas, y ahí estará el Señor. Dice la palabra que de inmediato Pedro, cuando Jesús le dijo ven, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pedro tuvo fe. ¿Tuvo fe en qué sentido? Creyó que Jesús estaba ahí. Puso toda su confianza en Dios. Sin embargo, ¿sabe qué? Tuvo miedo. Como todo ser humano hemos atravesado por el miedo, eso es totalmente normal. Pero Pedro, déjeme decirle una cosa, no desconfió del poder de Jesús. El miedo no le vino por desconfiar de Jesús, el miedo le vino por desconfiar de sí mismo. Y eso es lo que pasa con muchos de nosotros cuando vienen las pruebas, las enfermedades. Sabemos que Dios está ahí, sabemos que Él está presente, pero el ánimo que está dentro de nosotros, las fuerzas que vienen desde nuestro interior, no las echamos a andar. Y entonces debemos reflexionar qué es lo que está en manos de Dios y qué es lo que nos toca a nosotros como seres humanos. A nosotros nos toca confiar, nos toca creer, nos toca ser fieles, hermano y hermana, nos toca la fuerza y el carácter. Me encanta Isaías 40:29 porque dice,
Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Solamente saca esa fuerza, hermano, y empieza a confiar que Jesús tiene poder. Más adelante, el relato en el versículo 30 dice: pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Dicen los expertos, dicen los eruditos bíblicos, que esta es la oración más breve de toda la Biblia. Señor, sálvame. Y qué hermoso, porque aquí también podemos aprender que lo que Dios escucha es tu corazón solamente. Hay mucha gente que se jacta de orar 2 horas, 3 horas y oré 1 hora diaria y quieren hacer menos a los que oran solamente 5 minutos al día. Pues déjame decirte que a Dios solamente le importa el corazón, no importa el tiempo que pasas de rodillas o el tiempo que pasas clamándole, a Él solamente le importa tu corazón. Bueno, el versículo 31 dice: entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco en mí, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos, dice el versículo 32, en cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Versículo 33, todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: es verdad, tú eres el Hijo de Dios. Y la verdad de todo esto, hermano y hermana, pastora, esposa, es que Jesús nunca llega tarde. Si algo podemos aprender de esta historia es que la voz de Dios siempre está presente en lo incierto, en la incertidumbre, en lo que no tiene estabilidad, en las aguas turbulentas, en la tormenta. Dios ahí está presente. Y una cosa más es que Dios no falla. Su poder es sobrenatural. Los que desconfiamos y nos alejamos somos nosotros. Dios ya nos ha dado fuerzas, solamente necesitamos nosotros empezar a trabajar ese valor y esa fuerza que Dios ya puso en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Y finalmente, saber que Dios llega en el momento justo y responde a nuestra oración. Me encanta la versión 1960 porque la traducción que hacen de este versículo es: al momento Jesús extiende su mano, es decir, en el instante Dios estará presente. Clama a Dios y Él extenderá su mano para sacarte del agua. Lo único que Dios anhela es que tú le busques y le sigas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, y en pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de
No necesito nada, solo tú. Pues muchísimas gracias, hermanos, por estar con nosotros una vez más. Los seguimos invitando el próximo domingo a nuestra reunión general. Les pedimos que sigan siendo fuertes, que sigan siendo fieles al Señor, que sigan confiando en su poder, porque Él siempre tiene todo en sus manos y bajo control. Les amamos y vamos a orar todos juntos para ser despedidos. Padre Celestial, en este momento te glorificamos, te honramos, te damos gracias porque la iglesia sigue trabajando, Dios, porque la iglesia sigue activa, Dios. Yo sé que mis hermanos en casa están constantemente buscando tu rostro, Dios, ya sea como familia o de manera individual. Yo sé que más de una persona en sus hogares, Señor, dedica tiempo para buscarte. Yo te pido que bendigas a cada una de las personas que nos está viendo en estos momentos y bendice a las familias de cada uno de ellos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos también por los enfermos, Señor, que en estos momentos están en el hospital. En el nombre de Jesús, por favor, levántalos, dales fuerza, Señor. Ayuda también a los familiares, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por la economía de mis hermanos, Dios. Te pido que tú seas su proveedor y que tú les muestres tu gloria. Sorpréndelos, Señor, como solamente tú sabes hacerlo, Dios. Estamos completamente seguros de que tú nos acompañas a cualquier lugar donde vayamos, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, en ti confiamos. Amén. Y bueno, pues nuestro mensaje final es: quédate en casa y sigue las medidas sanitarias. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos pronto. No se vayan, sigue nuestra reunión para peques. Ahí acomoda a sus niños. Los dejamos con nuestras hermanas. Suena la trompeta, empezó la fiesta. Esto es una fiesta, la fiesta del cielo. Griten aleluya, hagan una bulla. Esta es una fiesta, la fiesta del cielo. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. No puedo parar de saltar y de cantar y adorar. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Fiesta, fiesta, la victoria es nuestra. Fiesta, fiesta, suena la trompeta. Dios les bendiga, niños. Es un gusto poderles saludar nuevamente. Vamos a empezar nuestra clase el día de hoy. Vamos a inclinar nuestro rostro y cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, en esta hora, Señor, gracias te damos por este nuevo día de vida que nos das. Gracias, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra, Señor. Gracias porque aunque no podemos estar presentes, Señor, en la iglesia, sabemos que tú estás con nosotros en nuestros hogares, Señor, y que la iglesia continúa en nuestros hogares donde nosotros estamos. En esta hora te pedimos que abras nuestra mentecita, nuestros ojos, nuestros oídos para que podamos escuchar y obedecer tu palabra. Abre nuestro corazón también para que tu palabra se quede ahí y dé frutos en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, niños, en este día vamos a hablar sobre una pequeña reflexión que tenemos aquí en la Biblia, que la van a poder encontrar allá en casita en Hechos 5, capítulo 5, del 1 al 11. En esta historia vamos a ver la importancia de por qué a Dios no le gustan las mentiras, no le gusta que mientamos. Saben, en ese tiempo la Biblia nos registra, nos dice que Pedro y los discípulos andaban predicando porque Dios les había dado ese mandato. Llegaron a Jerusalén y en Jerusalén mucha gente los iba siguiendo. Llegó el tiempo en que pues se les acabó lo que llevaban, el dinero, las comidas. Entonces la iglesia empezó a vender. Algunos que tenían terrenos de más o heredades, empezaron a traer a la iglesia para que se les diera alimento y vestido a la iglesia, al pueblo que los andaba siguiendo. La historia del día de hoy comienza con Ananías y Zafira.
Ananías y Zafira eran un matrimonio que se congregaban en la iglesia donde Pedro había llegado con los discípulos. En esa iglesia, como les comenté, estaban dando parte de su dinero de lo que vendían, lo llevaban a la iglesia y lo daban para que los hermanos que andaban con Pedro, los discípulos, pudieran comer. Ananías y Zafira decidieron vender una heredad que ellos tenían. La vendieron y ellos allá en su casa decidieron guardarse dinero para ellos y llevaron una parte a la iglesia. Y en la iglesia ellos podían haber dicho que es el dinero que podían dar, pero no, sino en cambio ellos dieron una parte y le dijeron a Pedro. Pedro les preguntó, porque el Espíritu de Dios ya le había avisado, ya le había revelado lo que ellos estaban haciendo. Entonces Pedro le preguntó y le dijo que si en ese dinero era lo que le habían dado por la heredad que él había vendido. Entonces Ananías dijo que sí y le volvió a preguntar y él volvió a decir que sí. Entonces Pedro le dijo que por qué había aceptado que el diablo le metiera esa idea de mentir, que Dios ya le había avisado a él que lo que ellos estaban haciendo, que el terreno no lo habían vendido en la cantidad que ellos habían llevado. Entonces, en ese momento, Ananías cayó muerto porque Dios lo castigó por mentir. Y habían pasado como 3 horas y ya habían llevado a enterrarlo cuando llega su mujer, Zafira, y entra al templo. Y Pedro también le vuelve a preguntar a Zafira y le dice que si era cierto que esa cantidad le habían dado por el terreno. Y Zafira dice que sí. Y también Pedro le vuelve a decir que por qué se habían prestado a lo que el diablo les había dicho. Y le dijo, esas personas que tú ves ahí son los que acaban de ir a enterrar a tu marido, porque han mentido, no me vienen a mentir a mí, han mentido a Dios. Y al momento ella también cayó y también murió. En la historia de hoy, niños, les queremos enseñar que Dios les quiere mostrar, les quiere decir que no mientan. Muchas veces en las escuelas nos comentan, nos pregunta la maestra, niños, ¿hicieron la tarea? Y nosotros con facilidad decimos que sí. Y muchas veces no es cierto. O muchas veces hacemos alguna travesura en casa y le echamos la culpa al hermano. O nos hacemos a los que no sabemos qué pasó. Y cuando en la realidad sí sabemos. Y la historia de hoy nos enseña que debemos de decir siempre la verdad. Que no tengamos miedo, hay que decir la verdad porque a Dios le agradamos así. No debemos de decir mentiras, ni chiquitas, ni blanquitas, ni como les quieramos decir, porque en la actualidad hay muchas veces que pensamos que no es malo hacer mentiras. Mucha gente dice piadosas o blancas, pero para Dios son mentiras. Y te invito, niño, que allá con tu papá, con tu mamá, siempre digan la verdad en las escuelas, donde sea que tú estés, procura siempre agradar a Dios, porque es a Dios al que agradas al decir tú la verdad. Pues como pudieron ver en nuestra historia del día de hoy, nos invita a que tengamos siempre que decir la verdad, sea cual sea la situación. Hay veces que las situaciones pues como que nos obligan, ¿verdad? Nos quieren obligar a decir mentiras, pero nosotros siempre tenemos que decir la verdad, porque tenemos que recordar que aunque papá o mamá no nos vea, o la maestra no nos vea, o cualquier persona no nos vea, tenemos que recordar que Dios siempre está al pendiente de nosotros mirándonos, y Él se da cuenta cuando nosotros decimos alguna mentira, y mucho menos tenemos que tratar de engañar a la gente o a cualquier niño. Hay veces que nosotros como somos niños, pues se nos hace fácil, ¿verdad? Decirle a alguien, ay, mira, no sé, podemos decirle a algún niño, ay, mira, cómete este chile a algún niño más pequeñito, ¿verdad? Y el niño más pequeñito ahí va y se lo come y se enchila toditito. Entonces no tenemos que hacer esas bromas, porque eso también entra en la mentira, en el engaño, ¿sí? Entonces hay que aprender a decir siempre la verdad, sea cual sea la situación. Siempre tenemos que decir la verdad, porque eso es lo que le agrada a Dios. Vamos a ver lo que dice nuestro texto del día de hoy. El texto del día de hoy está en Proverbios 12:19 y dice así: el que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. Lo repetimos una vez más. El que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. Proverbios 12:19. Les invito a que veamos el video de nuestra manualidad. Les bendiga, niños. El día de hoy vamos a hacer unos binoculares como estos. Para eso vamos a necesitar 2 tubos de rollo,
silicón, plumones o colores o acuarelas para que lo decoren, un pedazo de listón o una agujeta. Vamos a pintar los tubos del color que quieran, ya sea con las acuarelas, con los colores o con los plumones. Ya que los tengan así, vamos a hacerles unos orificios de un lado a los tubitos y vamos a meter el listón o la agujeta. Los vamos a pegar con silicón. De esta forma. Y con un pedazo de hoja que tengan, vamos a copiar el texto que les dieron y lo vamos a pegar. Y así nos van a quedar nuestros binoculares. Dios les bendiga. Ahora vamos a ver el canto de este tema precisamente. Cuida tus ojos, lo que ven. ¿Todo lo que ven? Cuida tus ojos, lo que ven. Uy, qué difícil. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tus ojos, lo que ven. Cuida tus oídos, lo que oyen. Lo que oyen, uy, los chistes. Cuida tus oídos, lo que oyen. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tus oídos, lo que oyen. Cuida tu boca, lo que dice. Cuida tu boca, lo que dice. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tu boca, lo que dice. Bueno, chicos, ahora me parece que tendrían que hacer algo. Sí, pedir perdón, ¿no? Sí, yo prometo no ver más esos dibujitos que veía antes. Y perdoname por haberte pegado. No lo voy a hacer más. Bien, y perdóname por haberte dicho todas las cosas malas. No voy a escuchar más esa música fea y tampoco voy a decir malas palabras. Pipe, ¿puedo cantar con moda? Déjame, sí. Vamos. Cuida tus manos, lo que hacen. Cuida tus manos, lo que hacen. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tus manos, lo que hacen. Qué Cuida bueno. tus pies, ¿dónde andan? Cuida tus pies, ¿dónde andan? Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tus pies, ¿dónde andan? Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies. Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies. Que hay un Dios de amor que mirando está. Cuida tus ojos, oídos, boca, manos y pies. Cuida tus ojos, oídos, boca, manos, pies. ¡Me salió! Cuida tus ojos, oídos, manos, pies. Ahora entiendo, tengo que tener cuidado con los ojos. Y con la boca. Y con los oídos. Y también con las manos. Y también con los pies. Sí, pero los pies, ¿de qué? Y con los pies tienen que tener cuidado a dónde van ustedes, chicos. ¡Ah! Vamos a repasar nuevamente nuestro texto. Nuestro texto, les repito, está en Proverbios 12:19 y dice así: el que dice la verdad permanece para siempre, pero el mentiroso solo un instante. Bueno, niños, fue un gusto estar aquí con ustedes. Nos da mucha alegría, mucho gusto que ustedes
sigan recibiendo la palabra de Dios ahí en sus casitas donde están. Yo les invito a que cierren sus ojitos, inclinen su rostro para que oremos porque nuestra clase ha terminado. Bendito Dios, Padre Santo, en esta hora gracias te damos, Señor, porque nos permitiste estar nuevamente, Señor, escuchando tu palabra. Muchas gracias, Padre, porque cada día tú nos invitas, Señor, nos recuerdas lo que a ti no te agrada que nosotros hagamos, Señor. Yo te pido por cada uno de estos pequeñitos, Señor, sigue poniendo en sus corazones, Señor, ese deseo, Señor, de decir siempre la verdad, aun cuando las consecuencias, Señor, o las cosas puedan obrar, Señor, de una manera que nosotros no queramos, Señor, pero siempre hay que estar conscientes de decir la verdad, porque eso es bueno, porque eso te agrada a ti. En esta hora, Señor, cada uno de estos pequeñitos están en tus manos. Yo te pido que los sigas guardando, que los sigas cuidando, Señor, que les sigas dando, Señor, esa alegría que a ellos los caracteriza. Sigue siendo con ellos, Padre, que aún en este tiempo, Señor, de dificultad, ellos siempre permanezcan alegres y felices, porque ellos son la alegría de sus padres, Señor, y de las personas que los rodean. En esta hora yo te pido por ellos, que los sigas guardando, no los abandones, no los desampares, sigue siendo tú cada día con ellos. Gracias te damos por la vida de cada uno, en el nombre de Jesús, amén. Adiós, niños, Dios les bendiga, nos vemos de aquí a 8 días. A todos los niños de nuestra iglesia Príncipe de Paz, les deseamos un feliz Día del Niño. ¡Felicidades!